Con la herramienta validación de datos podemos limitar los valores que se pueden introducir en determinadas celdas, por ejemplo a cifras o fechas que se encuentren en un intervalo específico. Ahora vamos a indicarle a Excel que en un determinado rango únicamente se puedan introducir datos que se encuentren dentro de este intervalo, entre 5 y 10. Para empezar, seleccionamos esas celdas que queremos validar, en este caso este rango concreto, y desde la ficha Datos accedemos al icono Validación de datos y a la entrada del mismo nombre. En la pantalla que obtenemos, lo primero que tenemos que elegir por un lado desde la primera lista es el tipo de datos que se pueden introducir en ese rango que hemos seleccionado. Tenemos varias opciones entre las que escoger, por ejemplo, números enteros, decimal, lista, fecha, hora. En este caso, elegimos número entero. Y en la segunda de las listas tenemos que elegir entre otra serie de opciones, por ejemplo, que esos números que se puedan introducir sean mayores, menores, iguales que a otro, o por ejemplo, que es el caso que a nosotros nos interesa, que se encuentre entre un determinado intervalo. En este caso tenemos que elegir cuál es el mínimo, que en este caso sería 5, y el valor máximo que también se podría introducir, que en este caso sería 10. Por último, pulsamos Aceptar. Ahora vamos a probar lo que acabamos de configurar, así que seleccionamos cualquier celda de este rango del que habíamos seleccionado e introducimos un valor de los que en principio están permitidos, es decir, uno entre 5 y 10. Por ejemplo, tecleamos el valor 6. Como vemos, no hay ningún problema. En cambio, si introducimos un valor que supera, por ejemplo, ese límite, el 11, obtenemos un mensaje de error por parte de Excel. Es el predeterminado que hay para los casos de validación de datos y nos da en cualquier caso dos opciones, o hacer clic en este botón para cancelar la introducción de ese dato o darle a reintentar, que nos permitiría editarlo para introducir un valor de los que sí estuviesen permitidos, por ejemplo el valor 10. De nuevo, al pulsar Intro vemos que sí queda aceptado. Ahora, como te hemos dicho, vamos a personalizar el mensaje de error que Excel lanza al validar una de estas celdas. Para ello, de nuevo, desde la ficha de datos, accedemos de nuevo a la herramienta Validación de datos y en esta ocasión a la segunda de las pestañas. Lo que aquí podemos personalizar es el mensaje informativo que se muestra al situarnos en una de esas celdas que tenemos seleccionada. Entonces, por un lado, pondremos un título a la ventana que se mostrará, por ejemplo, puntuación. Y aquí el mensaje en cuestión, por ejemplo, introduce un valor entre 5 y 10. De nuevo pasamos ahora a la tercera de las pestañas, a mensaje de error, y aquí lo que vamos a personalizar es el mensaje que obtenemos cuando introducimos una celda cuyo valor no es válido. Aquí debemos elegir en la lista desplegable el tipo de error. Entonces puede ser detener, que evita la introducción de un dato que se considera no válido, o puede ser de advertencia o de información. En este caso elegimos el primero, detener, para evitar teclear esos datos. Y aquí en este segundo apartado tenemos que introducir tanto el título como el mensaje de error, igual que hicimos en la segunda pestaña. Entonces el título puede ser puntuación y el mensaje de error, en caso de que el usuario introdujese un número que no fuese considerado correcto, podría ser Una vez lo tengamos, simplemente tendremos que pulsar Aceptar. Vamos a ver ahora el resultado, así que seleccionamos cualquier celda de ese rango y vemos que obtenemos ahora un mensaje informativo que nos indica cuáles son los datos que podemos introducir en esa celda. Vamos a introducir uno de ellos, 7, en este caso al pulsar Intro vemos que se acepta, y vamos a introducir ahora un valor que esté fuera del rango, por ejemplo 1. Esta vez al pulsar Intro sí que obtenemos el mensaje de error que habíamos personalizado anteriormente. De nuevo podemos cancelar la edición o pulsar Reintentar. Si en un momento dado quisiéramos eliminar la validación de datos que tienen una serie de celdas, simplemente tendríamos que seleccionar ese rango y acceder a la herramienta en cuestión, igual que antes. Luego, desde la primera de las pestañas, bastaría con hacer clic en Borrar todos y en Aceptar.
Lo primero que vemos es que al situarnos en cualquiera de ellas ya no aparece el mensaje informativo anterior y además aquí podemos introducir cualquier valor, aunque sea fuera del rango que habíamos indicado antes, y será admitido.